Hola, hola, qué gusto de verdad que sigas aquí, que sigas tomando este curso. Me motiva muchísimo y me da a entender que tú quieres ser una persona muy bien preparada. Esta herramienta te prometo que te va a ser de mucha utilidad, porque a mí me ha servido muchísimo. En este video quiero platicarte sobre referencias relativas y referencias absolutas. Esto es muy útil. Y quiero que entiendas cuál es el principio, cuál es la base de esta herramienta. Es muy sencillo, en realidad Excel es muy intuitivo, pero hay que entender cómo funciona y cómo usar cada una de las herramientas. Voy a agregar otra persona a esta base de datos, voy a llamar Sergio y vamos a ponerle Sergio Martínez. Vamos a ponerle que tiene 46 años, vive en Villahermosa, Tabasco, México. Recordemos cómo ajustar cuando se nos desbordan los datos en una celda. Damos doble clic y la celda se ajusta, o si queremos arrastrar y darle un tamaño mayor, también podemos hacerlo. Bien, ahora yo quiero replicar esta base de datos en la hoja 2. Recuerdan que ya habíamos visto cómo vincular celdas de una hoja a otra. Ahora, digamos que voy a copiar el encabezado tal cual está. Selecciono, voy a usar un atajo de teclado que veremos posteriormente, control C, que es para copiar. Me posiciono en A1, control V y pego la información. Ahora yo quiero en la hoja 2 tener el dato de José, Juan y Sergio. Obviamente no quiero copiar y pegar, control C, control V. ¿Por qué no quiero copiar y pegar? Si yo doy control C y luego vengo aquí y control V y luego yo aquí le cambio el nombre, a Roger. Yo cambié el dato en la hoja 1, pero en la hoja 2 se sigue llamando José, y eso es lo que yo no quiero. Aquí es donde cobra importancia la vinculación de celdas. Vamos a vincular otra vez la celda dando clic en igual. Recuerden que nos vamos a la hoja 1 y seleccionamos la celda A3. Vamos a dar un enter para confirmar los datos, y ahora sí, si yo me voy a la hoja 1 y le pongo Miguel, entonces en la hoja 2 estará Miguel. Ahora yo ya no quiero, aquí tenemos solo 3 datos, ¿ok? Imaginemos que tenemos 20, vamos a suponer 20. Entonces no quiero copiar fórmula por fórmula o estar dando igual a 3, igual a 4, igual a 5. ¿Qué puedo hacer? Si nos posicionamos en la celda que ya escribimos la fórmula para vincular y nos acercamos al borde inferior derecho, vamos a ver que la cruz blanca cambia a una cruz negra. Cuando eso sucede, nosotros podemos dar un clic sostenido, es decir, dejar presionado el clic izquierdo del mouse y desplazar o arrastrar hacia abajo. Si hacemos eso, estamos copiando la fórmula, la estamos llevando de una celda a otra, pero miren qué pasó. La celda original A3 decía hoja 1 a 3, la siguiente dice hoja 1 a 4, la siguiente hoja 1 a 5. Lo que acaba de hacer esta acción es ir cambiando la referencia de la celda a la cual apuntaba. Esto se llama referencia relativa, porque la referencia aquí apuntaba a 3, pero al cambiar a otra celda, la referencia cambió a 4, luego cambió a la letra A5. Eso se llama referencia relativa. Relativa porque va cambiando conforme vamos ajustándolo. Bien, ahora digamos que quiero copiar la opción del apellido. Pues, ¿qué haríamos? Bueno, podemos escribir otra vez igual. Nos vamos a la hoja 1 y seleccionamos esto y ya tenemos López Díaz. ¿Qué otra forma hay? Bueno, si nos desplazamos hacia abajo, lo que va a pasar es que va a ir aumentando el número de la fila. Por ejemplo, aquí era A3. Recuerden que la letra es la columna y el número es la fila. Si no recuerdan esto, revisen las primeras lecciones de este curso. A hace referencia a la columna y el 3 a la fila en la hoja 1. Conforme me fui desplazando hacia abajo,
ven que la columna permaneció fija, siempre sigue siendo A, pero el número de fila fue aumentando. ¿Qué pasa si esta celda me posiciono otra vez en donde está la cruz en color negro y ahora me desplazo hacia la derecha? Miren lo que sucede. Me llenan los campos con los datos que están aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Si yo me desplazo hacia abajo, cuando arrastro una fórmula, va a ir cambiando el número de fila, como les decía, A3, A4, A5. Pero si me desplazo hacia la derecha, va a ir cambiando el número de la columna, o más bien la letra de la columna, y se mantiene fijo el número de fila. Aquí dice A3, entonces luego dice B3, C3, D3, E3, F3. Esto acelera muchísimo la construcción o el copiado o vinculación de una hoja a otra. Y aquí lo que nos restaría ahora es volver a arrastrar. Seleccionamos todas las celdas, vamos hasta la opción donde aparece la cruz en color negro y lo arrastramos hacia abajo. Y miren, tenemos llena nuestra base de datos. Ahora, digamos que yo quisiera conservar el apellido en las 3 personas. Sé que no tiene sentido en este momento, pero quiero que ustedes imaginen cómo lo harían para que se copiara el mismo apellido a las 3 personas. Excel tiene una manera de hacerlo que se llama referencia absoluta. La referencia absoluta, a diferencia de la referencia relativa, la cual cambiaba conforme la arrastrábamos, la referencia absoluta no cambia, no va a variar. ¿Y cómo hacemos eso? Para hacer una referencia absoluta tenemos que decirle a Excel que nunca cambia a pesar de que yo la arrastre. Para hacer eso vamos a dar un clic entrando en la barra de fórmulas al contenido de esa celda. Podemos estar a un costado del 3, a un costado de la letra B. Es indistinto, pero tenemos que estar posicionados en esta parte. Y vamos a presionar en nuestro teclado el botón que dice F4, que está hasta la parte de arriba. Y eso va a generar que a la letra B y al número 3 se le ponga un signo de pesos. ¿Qué significa para Excel eso? Que si yo arrastro otra vez la fórmula, no va a cambiar. Aquí dice hoja 1B3, hoja 1B3, hoja 1B3. En este momento ustedes dirán, ¿y para qué me sirve? Para este caso no hay una utilidad, pero digamos, vamos a cambiar un poco esto. Le di control Z para regresar otra vez. Digamos que yo quiero multiplicar la edad de Miguel por la edad de Juan y luego la edad de Miguel por la edad de Sergio. Y quiero que esos resultados aparezcan aquí. ¿Cómo hago para multiplicar la edad de Miguel por la de Juan? Bueno, pues pongo igual. Miguel es C3 su edad, y recuerden que para multiplicar es con el signo asterisco, y luego selecciono C4, Enter. Bien, entonces vamos a sumar para que sea un poco más claro. C3 más C4, tenemos 36. Y ahora si yo quiero sumar C3 más C5 daría 56, pero si arrastro la fórmula, ¿qué sucede? Recuerden que si arrastro la fórmula hacia abajo va aumentando el número de la fila. Si aquí era C3, al arrastrar se va a convertir en C4 y C4 se va a convertir en C5. Pero yo quiero que C3 sea fijo porque Miguel se va a multiplicar por cada uno. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a valernos de las referencias absolutas para C3. Nos colocamos en C3, presionamos F4 y veremos cómo se colocan los signos de pesos. Si queremos regresar otra vez a como estaba, presionamos F4 una vez más, otra vez más, hasta que aparezca C3 sin el signo de pesos. Si no queremos presionar F4, podemos hacerlo manual, colocar un signo de pesos antes de la C y antes de 3, presionamos Enter, y ahora miren lo que sucede cuando arrastro la fórmula. Entonces, como C3 se convirtió en una referencia absoluta, es decir, que no se puede mover, cuando yo me desplazo hacia abajo, lo único que va a cambiar es de C4 a C5. Esa es la utilidad de las referencias absolutas y relativas.
Como verán, en esta fórmula tenemos una referencia absoluta que es C3 y una referencia relativa que es C4. Y su utilidad es las relativas. Cada vez que nosotros arrastramos la fórmula se va cambiando su valor. Si la desplazamos hacia abajo va aumentando el número de fila, si la desplazamos hacia la derecha va cambiando la letra de la columna. Y bien, eso es todo por esta lección. Quería mostrarles cómo podemos usar las referencias relativas y absolutas a través de la vinculación. Nos vemos en la siguiente lección.